saludamos a nuestro compañero, a Pablo Callejón. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Se hace Bien. largo agosto o no? ¿Lo charlábamos con Mercedes? No, muy largo. Ah, muy largo, sí. Extremadamente sí. Coincidimos. Sí. Agosto se hace largo. En lo económico, ni hablar. Sí. Ni hablar. Los meses largos suelen ser una verdadera agonía en estos tiempos. Sí, exactamente. Más cuando se cruzan los fines de semana, por ahí, viste que no coinciden cuando vos decís, bueno, termina la semana, terminó el mes. No, después sigue, bueno. No, ni hablar. Y además, uno termina, o en los últimos años, terminaba recostándose en el aguinaldo. Decías, bueno, el aguinaldo es el que te permite estirar agosto, pero en estas condiciones... El aguinaldo ya está entregado. El aguinaldo. Además, yo no sé si nos generó más deuda, porque decías, tenías un pesito más, lo gastaste, qué sé yo. Bueno. Viste cuando dicen los economistas, está calzado. Bueno, está calzado. Me parece que la economía va a ser central en esta mirada de lo que sucede en la Argentina en los próximos 6 meses. No porque la pandemia haya quedado atrás, sino porque ya es tiempo de muchas urgencias en lo económico. Exactamente, y que cuando la economía es un indicador, ¿no? de cómo uno va transitando, ese mes a mes, esa llegada a fin de mes, la típica que uno dice, bueno, a ver cómo llego a fin de mes, bueno, se hace cada vez más costoso, ¿no? Sí, y además hay una necesidad de empezar a organizar la vida, organizarla en muchos aspectos, en lo afectivo, en lo emocional, por lo que ha significado la pandemia, pero también organizar la vida en materia económica, saber que podés pagar la luz y el gas todos los meses, que podés llegar a fin de mes con la comida, que podés prever a lo mejor un ahorrito para irte de vacaciones. Bueno, primero fueron los ahorros, Pablo, lo que uno, evidentemente que el argentino, la capacidad de ahorro se vio reducida, después la capacidad de consumo, después la capacidad de algunos gustitos. Hemos visto cómo han cambiado también las modalidades de consumo de las marcas, segundas marcas. Bueno, se ha ido recortando absolutamente todo. Sí, hay una vida muy desorganizada hoy, ¿no? Bueno. Que está ligada con la imposibilidad de prever. Mirá vos, no solamente los gastos, sino saber cuánto te sale todo. Sí. Porque vos vas al súper, qué sé yo, la yerba hoy te vale 400 pesos el kilo. Y no sabés si mañana va a ser 500, ¿no? No podés ir con 400 justo porque a lo mejor no te alcanza. Es un nivel de imprevisión sobre la vida de los argentinos hoy que, bueno, habrá que ver cómo termina impactando de aquí a fin de año. ¿De qué trajiste, Pablo? Bueno, vamos a hablar del anuncio que realizó, ustedes se han ocupado, de lo que dijo la ministra Bisotti en relación a Pfizer, pero vamos a tratar de contextualizarlo en el momento en que vive el proceso de vacunación en la Argentina, porque hubo también una pregunta en algunas interpelaciones incómodas, ustedes hacían referencia, que debieron enfrentar Bisotti y Lamens. Una de ellas estuvo relacionada con ¿qué pasa porque son datos oficiales, ¿no? Sí. Entre esos 5 millones de vacunas que aparecen como todavía no aplicadas, ya desde hace un largo tiempo, no es que ayer aparecieron 5 millones de vacunas, esa diferencia entre las aplicadas y las que han arribado al país. Y bueno, y el primero en anunciarlo es Eduardo López, un infectólogo muy cercano a cada una de las decisiones del gobierno, digamos. No viene de un fuego cruzado, digamos, de una persona que ha estado contra las acciones del gobierno, digamos. Me parece que también en ese contexto es para atenderlo, ¿no? Sí, y los expertos que han empezado a cuestionar a determinadas cuestiones, se han como separado de algunas decisiones del gobierno nacional. Al principio había como una mirada unificada, pero el propio gobierno decidió apostar a decisiones más políticas. Políticas económicas. Sí. Claro, a lo mejor por la crisis económica y no tanto sanitaria, y ahí es donde empiezan a aparecer las voces disonantes. Pero lo que dijo Bisotti es que esas vacunas no estaban en la heladera. Como ironizando sobre este concepto de decir no las tenemos guardadas, están siendo distribuidas, la logística es compleja. La pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con esas 5 millones? ¿Cuándo se aplican? Porque si hay algo que aparece como muy fuerte en el modelo chileno de vacunación, no porque el modelo chileno sea una cuestión que uno deba llevar como ejemplo en su inmensidad o en todos sus aspectos, no, ni mucho menos. Pero digo, hubo algo muy acertado en el proceso de vacunación. No solamente fue traer muchas vacunas, sino aplicarlas rápido. Sí. Lo que hizo Chile es armar una logística para que rápidamente la población esté vacunada. Bueno, acá es muy dispar, Pablo, lo venimos comentando desde el inicio, digamos. Dispar porque cada una de las provincias son las encargadas de la logística y de la modalidad. Algunas, vos lo hemos presentado en este mismo espacio, algunas más aceleradas, algunas más lentas. Sí, y ayer dialogamos con el doctor Ambash, uno de los asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y nos decía, hay algo que nadie puede explicar. ¿Por qué baja tanto el fin de semana la vacunación? Digamos, si estamos en el medio de una pandemia, ¿no debería pensarse de lunes a lunes un proceso?
¿Por qué el sábado y domingo no se vacunan los feriados, Pablo, tampoco? Tampoco los feriados. Bueno, pero Ambaye decía, ¿cómo puede ser que el fin de semana baje la vacunación? No hay una explicación razonable en medio de una pandemia. Bueno, esto es parte de las lecturas que todavía quedan pendientes, de un trabajo que a mí me parece que el que ha hecho Bisotti es muy elogiable en muchísimos aspectos, ¿no? Pasamos de tener enormes dificultades para conseguir las vacunas a tener un suministro muy fluido de esas vacunas. Y en esto mucho tiene que ver Bisotti, en las negociaciones que ha realizado en distintos ámbitos. Pero evidentemente la amenaza de la variante Delta y la necesidad de las segundas dosis es lo que termina exigiendo que se apresure este proceso de vacunación. Pero vamos a ver en detalle lo que ha sido el acuerdo con Pfizer y el contexto de vacunación hoy. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció la firma de un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus que serán entregadas entre septiembre y diciembre. Las dosis de Pfizer se sumarán a las de Moderna para su aplicación a menores de entre 12 y 17 años. Insistimos, las vacunas de Pfizer van a ir para adolescentes. Sí. El 6 de septiembre van a llegar 100.620 dosis, que me parece que es un número simplemente como para determinar que empiezan a llegar, ¿no? Sí. Porque el flujo, el mayor, bueno, el 13 de septiembre van a llegar otras 160.000, pero el resto de las unidades, hasta completar 580.000 dosis, van a surgir a lo largo de septiembre. Y el dato que decíamos, la mayor parte... Disculpame, Pablo, me quedé pensando con las fechas. Es importante que lleguen antes del 12, ¿no? La primera partida, aunque sean pocas. Digo, antes del 12 de septiembre. Y claro, antes de la primera votación, digamos, antes de las Claro, efectivamente. Quieren mostrar esa foto de la Pfizer en la Argentina. Exactamente, aunque sea algún pequeño envío, que llegue. Pero que lleguen, efectivamente. Pero está claro que en septiembre van a llegar unas pocas y que el flujo va a ser posterior. Y ahí vamos a ver en esta trama. Son unas 19.500.000 dosis que van a llegar en el último trimestre, es decir, octubre, noviembre, diciembre. El resto es simplemente para determinar que las Pfizer están en la Argentina. El gobierno ya tiene en proceso de distribución esta semana otras 4,5 millones de dosis que llegaron al país días atrás. Ese es el dato, ¿no? Esas casi 5 millones de dosis que decimos, bueno, ¿cuándo se aplican? Está pendiente la llegada sobre fin de este mes de unas 2.200.000 dosis de AstraZeneca y 768.000 de Sinopharm, que tocarán solo Argentina el sábado, más unas 680.000 que van a llegar el lunes. Si uno piensa, son unas 3 millones que se van a sumar a estas 5, estamos hablando de 8 millones de vacunas que sería fundamental que se puedan aplicar lo antes posible. Ahí hay que acelerar la vacunación, no queda duda. Ahí acelerar, efectivamente, los procesos de vacunación. Si el problema es en la provincia, bueno, exigir que las provincias avancen, ¿no? En cuanto al Sputnik 5, Bisotti confirmó que el laboratorio Reichmann entregará mañana unas 307.000 dosis y otras 302.000 el viernes. Se suman a las 400.000 del componente 1 y a las 250.000 del componente 2 que llegaron el martes y a las 184.500 del componente 1 y 242.000 del componente 2 que fueron entregadas por el laboratorio en la jornada de ayer. Son números importantes. Comienza a haber un flujo muy fuerte de las vacunas producidas en la Argentina y que se distribuyen también en el país. Hay 0 aglomerados hoy urbanos en situación de alarma epidemiológica. Esto vamos a hacer un pantallazo de cuál es la realidad del coronavirus en la Argentina. Ese es un buen dato, ¿no? Hoy no hay ningún aglomerado urbano en situación de alarma. Las terapias intensivas están en situación de no tensión por la enfermedad. Otro muy buen dato, el país transita la 13ª semana consecutiva de disminución del número de casos y también del número de muertes. Sí. Bueno, ahí la pregunta es qué va a pasar con la Delta. Bueno, acá está la clave, ¿no? Claro. Hoy estamos transitando un proceso en el que hay una baja sostenida de la preocupación de la pandemia en la Argentina. Pero, lo que decíamos, Mariano, ¿no? ¿Qué va a pasar con la variante Delta? Bisotti reconoció que está la posibilidad de que aumenten los casos. Ese es el punto. Y recordó que si bien la vacunación no interrumpe la circulación viral, permite que bajen las internaciones y las muertes. Hay que decirlo, no interrumpe la circulación viral, pero la disminuye también. Por lo cual la vacunación es central para pensar lo que viene. Destacó también Bisotti que está vacunada con 2 dosis casi el 63% de las personas mayores de 50 años y detalló que ya se aplicaron 5.200.000 de las 7 millones de segundas dosis que estaban previstas para agosto, ¿no? Se habla de 7 millones, faltan casi 2 millones que se deberían aplicar en estos días, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que
resulta vital, central, que se pueda avanzar con el proceso de segundas dosis y que se acelere un plan de vacunación que, insistimos, en el último mes y medio, 2 meses, ha logrado números realmente muy elogiosos para la Argentina y en su posición en el mundo, pero que todavía resultan insuficientes en virtud de lo que puede significar el arribo de manera comunitaria de la variante Delta. Es que mucho más preocupante era que no estén las vacunas. Ahora están, bueno, hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas, ¿no? Acelerar ese proceso de vacunación. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, hasta mañana. Chau, chau.